Bienvenidos a su podcast El Rincón de los Caciques. En esta ocasión tenemos un tema muy importante e interesante para nuestra audiencia. Vamos a hablar sobre el cambio de paradigma religioso en Colombia, el ascenso de las iglesias pentecostales como un nuevo poder social. A manera de introducción, vamos a decir que la sociedad colombiana ha experimentado transformaciones profundas en las últimas décadas, especialmente en el ámbito religioso. Durante la época colonial, la Iglesia Católica ostentaba un monopolio absoluto sobre los bienes simbólicos de salvación y ejercía un poder político y cultural sin precedentes. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XX marcó un punto de inflexión en el panorama religioso de Colombia, debilitando el dominio de la Iglesia Católica y abriendo espacio para una pluralidad de creencias y prácticas religiosas. En este contexto de cambio, las iglesias pentecostales han surgido como un poder social de reemplazo en la política colombiana. Estas iglesias, con sus prácticas y enseñanzas centradas en la experiencia personal, en la fe, en la búsqueda de una relación directa con lo divino, han ganado adeptos y ejercen una influencia significativa en la sociedad colombiana. A medida que el poder de la Iglesia Católica se ha ido debilitando, las iglesias pentecostales han ocupado ese vacío y se han convertido en una fuerza política emergente. En este podcast exploraremos cómo las iglesias pentecostales han logrado posicionarse como un poder social de reemplazo del poder de la Iglesia Católica en la política colombiana. Analizaremos los factores sociales, culturales y políticos que han contribuido a este cambio de paradigma religioso y cómo ha impactado en la configuración del poder y la dinámica política del país. En Colombia, al igual que en otros lugares de Latinoamérica, el pentecostalismo se ha difundido de manera similar a las gotas de tinta de un papel poroso. Ha aprovechado los pequeños intersticios del tejido social y ha surgido de manera imperceptible, permeando gradualmente a la sociedad. Este tipo de difusión se ha dado especialmente en los sectores de bajos ingresos y escolaridad, que buscan soluciones prácticas y un sentido de comunidad y pertenencia. La respuesta a las necesidades sociales, como la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades económicas, ha sido un factor clave en el crecimiento del pentecostalismo en Colombia. Estas iglesias han enfocado su mensaje y prácticas en abordar estas problemáticas concretas, lo que ha resonado especialmente en los sectores vulnerables de la sociedad colombiana. La búsqueda de soluciones prácticas y la promesa de un sentido de comunidad y pertenencia han atraído a personas que buscan mejorar sus condiciones de vida y encontrar apoyo en su entorno. El pentecostalismo, al priorizar los liderazgos carismáticos sobre las estructuras institucionales fijas, ha sido propenso a procesos de fisión y a la creación de nuevas iglesias. Esto ha llevado a una profusa expansión del movimiento religioso en Colombia, similar a lo que ocurrió en otros lugares como Río de Janeiro, donde se abría una nueva iglesia por día hábil, como explica William Mauricio Beltrán en su artículo de por qué los pentecostalismos no son protestantismos. En contraste con la tradición católica, estas iglesias han adoptado doctrinas únicas que incluyen la búsqueda de milagros, la lucha contra los demonios y la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Su énfasis en la glosolalia y las prácticas proféticas ha establecido una religiosidad oral y emocional entre sus seguidores, cosa que es propensa y la inclina mucho a el carisma político. A través de los líderes carismáticos, estas iglesias han logrado consolidarse como una fuerza política alternativa, capaz de movilizar a sus feligreses y canalizar sus demandas sociales y políticas. Su visión encantada del mundo, donde los demonios y las fuerzas del mal son considerados responsables de diversos problemas y desgracias, ha atraído a aquellos que buscan soluciones concretas en primer lugar y también una conexión espiritual profunda. En este contexto, las iglesias pentecostales están desempeñando un papel relevante en la política colombiana, actuando como un poder social que desafía y reemplaza el tradicional poder de la Iglesia Católica. Su capacidad para movilizar a sus seguidores, su enfoque en las necesidades concretas de la población y su énfasis en la solidaridad comunitaria les han permitido influir en la toma de decisiones políticas y en la configuración del panorama social. Pero, ¿cómo entender la participación de los pentecostales en la política de Colombia?
La participación de los pentecostales en la política electoral en Colombia se puede entender a través de tres factores principales. En primer lugar, hubo un cambio social generado por la pluralización religiosa, con una migración acelerada de católicos hacia el movimiento evangélico pentecostal en las últimas décadas del siglo XX. Esto obviamente abrió las puertas para que los pentecostales se convirtieran en una minoría religiosa, ¿verdad?, relevante en el país. En segundo lugar, los pentecostales adoptaron una nueva actitud hacia la política, ya que antes eran aversos a ella, lo que les permitió involucrarse en ella. Este cambio de actitud coincidió obviamente con el marco legal, que fue como una flexibilización para que participaran en política aquellas minorías étnicas y religiosas que tradicionalmente estaban excluidas. Hasta finales de los años 80, los pentecostales en Colombia veían la política como una actividad contaminante y preferían mantenerse alejados de ella. Sin embargo, consideraban importante someterse a las autoridades legalmente establecidas, aunque no fueran creyentes. Además, el anticomunismo fomentado por misioneros estadounidenses durante la Guerra Fría cerró cualquier posibilidad de cooperación entre los pentecostales y los movimientos políticos de izquierda. Sin embargo, a partir de finales de los años 80 se produjo un cambio en la actitud de los pentecostales. La consolidación de un pentecostalismo urbano de clase media atrajo a jóvenes con mayor acceso a la educación formal y provocó una ruptura menos marcada con el mundo. Este fenómeno conocido como el neopentecostalismo, se caracterizó por su carácter masivo y mediático, así como por promover la prosperidad económica y el éxito en este mundo. Las organizaciones pentecostales multitudinarias surgieron y sus líderes tuvieron y vieron la oportunidad de convertir su capital religioso en capital político, que ha sido la regla de todo poder social. Primero se tiene poder social y luego poder político. Todo poder social, aunque no tenga poder político, es influyente en la política. Pero todo poder político, para tener poder político, primero ha de tener poder social. Y este fue el caso específicamente también de los pentecostales como de la Iglesia Católica. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue un hito importante para los pentecostales en Colombia. Les abrió la oportunidad de cambiar su situación de marginalidad y buscar una mayor libertad religiosa. A través de la conformación de una plataforma política liderada por el Consejo Evangélico de Colombia, la SEDECOL, y el Movimiento de Unidad Cristiana, la MUC, los pentecostales lograron tener representación en la Asamblea Nacional Constituyente y promovieron una agenda enfocada en la libertad de culto y la equiparación de privilegios con la Iglesia Católica. Uno de los hitos importantes fue la redacción de la Constitución del 91, en la cual los protestantes tuvieron participación activa, aunque como explica Mauricio Bertrán, los protestantes no son necesariamente pentecostales y viceversa. Esto abrió las puertas a una mayor pluralidad religiosa y a la promoción de la libertad de culto. Posteriormente se promulgó la Ley de Libertad Religiosa, la Ley 133 de 1944, impulsada por Vivian Morales, la cual reconoce la diversidad de creencias religiosas, que ninguna confesión religiosa debe ser motivo de desigualdad o discriminación ante la ley. Asimismo, se firmó el Convenio de Derecho Público Interno número 1 de 1997 entre el Estado colombiano y algunas entidades religiosas no católicas, aprobado mediante el Decreto 354 de 1998. Este convenio otorgó beneficios a las comunidades protestantes como la exención de impuestos por sus lugares de culto y el reconocimiento civil de sus ritos matrimoniales y la posibilidad de brindar asistencia religiosa en diferentes instituciones. A pesar de estos avances, es importante señalar que la Ley de Libertad Religiosa también presenta ciertas contradicciones, ya que beneficia a ciertos cultos y excluye a otros que no se ajustan a la matriz cristiana. Esto ha generado tensiones y debates en torno a las prácticas religiosas indígenas ancestrales, que algunos grupos cristianos consideran como actos de brujería. Para concluir, diremos que las iglesias pentecostales han surgido como un poder social relevante en la política colombiana, llenando el vacío dejado por el debilitamiento de la Iglesia Católica. Su enfoque es solucionar problemas concretos y construir comunidades unidas para atraer a los sectores vulnerables. Así aprovechan los cambios sociales, las actitudes políticas y flexibilización legal
para lograr influir en la toma de decisiones de la política y configurar el panorama social. Aunque existen desafíos y contradicciones, su papel sigue evolucionando en medio de una sociedad religiosamente plural y en la búsqueda de soluciones de los desafíos sociales del hoy y del mañana. Muchas gracias. Desde aquí reportan el Rincón de los Caciques.